Bueno, muy buenas noches. Bastante de noche aquí en Chile. Es un gusto para mí estar acá. Estoy muy agradecida por esta invitación que me hicieron los amigos de la AME. Voy a esconder aquí el comando. Ahora sí. De toda esta descripción que hicieron de mi currículum, para mí en lo personal, en lo más sensible, lo más importante es esto, que es la bandera de mi región. Yo nací en el extremo sur de Chile, aquí casi cayéndome del mapa. Mi ciudad está justo ahí, y esto que se ve tan pequeñito en realidad tiene la extensión de todo Chile, que es el territorio antártico chileno. Y mi ciudad es tan bonita que hasta el cementerio es precioso y está considerado uno de los 10 cementerios más lindos del mundo. Aquí hay varias imágenes que representan a mi región. Si ustedes ven ese monumento, le brilla el pie al indio porque hay una tradición de ir a darle un beso al pie del indio para que te dé buena suerte y para volver a la ciudad. Ahora con la pandemia me imagino que la gente no lo hace o llevará un pañito con cloro para la buena suerte. Y esta foto tiene un significado especial porque es una foto que tomamos con una colega, la doctora Marité Bastía, en una invitación que me hicieron a una charla que dieron en la filial de mi ciudad, de Punta Arenas, y fue mi última actividad oficial en la presidencia de la Sociedad de Endodoncia. Así que ahora que ya les mostré mi ciudad, vamos a pasar directamente al tema que nos convoca, que es el acceso endodóntico guiado. Lo primero que tenemos que preguntarnos es si esto sirve. Y si es que sirve, ¿para qué sirve? Son muchas las situaciones en las que nosotros nos vemos complicados para acceder al sistema de canales radiculares. Principalmente la PCO, que es la obliteración del espacio pulpar, pero también hay situaciones anatómicas, como los densindentes, situaciones de maloclusión, modificaciones en la anatomía o en la posición dentaria debido a restauraciones de gran extensión. Y también está la complicación de cuando necesitamos planificar una reendodoncia, el retiro de pernos de fibra. Entonces vamos a analizar un poco qué es lo que nos dice la literatura respecto de los traumatismos. Me di el trabajo de buscar estudios científicos bastante antiguos, ¿ya? ¿Por qué? Porque creo que es interesante tener en consideración que son problemas que se han presentado durante un largo tiempo, ya son históricos dentro de nuestra especialidad. Si se fijan, este paper es de 1977 y nos dice que en un seguimiento bastante largo, los porcentajes de obliteración parcial o total están distribuidos de esta manera. Se da el doble de obliteración total respecto de la obliteración parcial. Sin embargo, de estos casos que tienen obliteración total, solamente el 21% presenta patología pararadicular o periapical. Y estos casos están muy relacionados con la severidad de la injuria que produjo el TDA y de la madurez del diente. Otro estudio un poquitito más reciente, ya tiene 11 años, es del año 2009, nos habla más o menos de lo mismo. Y lo que me encantaría que quede muy presente es esto. Solamente 1/3 de los casos presentaron lesión apical. Otro gran problema para los pacientes, cada día es más exigente el paciente respecto de la estética, es el alto porcentaje de discromía. Pero lesión apical que realmente nos indica que requiere un tratamiento de micropulpectomía, solamente 1/3 de los casos. ¿Cuáles son los mayores problemas? Si se fijan, esta es una revisión, ¿ya? Ahora sí es un poquito más reciente, año 2018. ¿Y qué es lo que nos dice esta revisión?
En realidad los estudios no son muy decisivos porque hablan de una prevalencia de entre el 3,7 y el 40%, pero lo que sí nos dicen es que son muy dependientes del diagnóstico y de la edad del paciente, siendo los diagnósticos más graves la extrusión dentaria y la luxación lateral. También se pudo determinar a través de esta revisión que la ferulización rígida a través de aparatos de ortodoncia generan mucho más PSO que cuando tenemos una ferulización flexible, que la hacemos con resina. También es bastante poco clara la cifra de presencia de PSO en el caso de fractura radicular, pero sabemos que es alta. Hay una gran tendencia a generar una obliteración del canal pulpar cuando tenemos una fractura radicular. Es poco confiable realizar test pulpares o apoyarnos en la discromía dentaria para hacer un diagnóstico pulpar de estos dientes. Por lo tanto, la recomendación siempre va a ser planificar tratamiento solamente si el paciente describe algún tipo de sintomatología o bien si podemos detectar signos radiográficos que relacionen con patología apical o pararadicular, que como vemos en este review es entre el 1 y el 27,5% de los casos. Por lo tanto, tenemos que olvidarnos absolutamente del concepto de endodoncia profiláctica, que a los que somos más viejitos en alguna oportunidad seguramente nuestros docentes nos hablaron de la endodoncia profiláctica, o algunos rehabilitadores todavía indican endodoncias profilácticas en ciertos casos. ¿Qué pasa con respecto a la ortodoncia? En este estudio solamente lograron identificar una diferencia estadísticamente significativa para el incisivo lateral superior derecho. Todo el resto de los dientes no tenían diferencia significativa en cuanto a calcificaciones asociadas a movimientos ortodóncicos. Sin embargo, este mismo estudio dice que el 50% de los adolescentes que usaron aparatos ortodóncicos presentaron cambios similares a los reportados luego de un TDA, a diferencia de los adolescentes que no presentaron tratamiento ortodóncico, que solamente presentaron un 16% de estos cambios. Progresión de caries. En este estudio, que es un estudio, ahí justo el control de la aplicación me lo tapa, pero es un estudio de 1968, ya en esos años se decía que la incidencia de calcificación pulpar en dientes con caries, tanto en niños como en personas jóvenes, era cercana a 5 veces a lo que se podía detectar en dientes libres de caries. ¿Qué es lo que vamos a entender como pacientes jóvenes? Pacientes menores de 44 años. Espero que no se sientan ofendidos. Yo cuando lo leí me sentí bastante ofendida y me imagino que algunos me acompañarán en el sentir. ¿Qué dice la ciencia respecto de la edad? Los pacientes mayores de 44 años tienen hasta 5 veces más calcificaciones pulpares que los pacientes menores en dientes libres de caries. ¿A qué se debe esto? Obviamente a la aposición de dentina secundaria y terciaria, y sin embargo, a pesar de esta evidencia, lo que se recomienda es que si los dientes no tienen síntomas o signos radiográficos de patologías apicales, no se planifique ningún tipo de intervención endodóntica. Otros factores que tenemos que considerar al respecto es el tiempo que nos vamos a demorar en localizar estos canales. Cuando hablamos de dientes con PSO, el tiempo que demoramos en localizar los canales varía entre 15 minutos a 1 hora.
Y tenemos que considerar que estos pacientes, que muchas veces son mucho mayores de 45 años, generalmente estamos hablando de adultos mayores, de tercera edad y hasta de cuarta edad, son pacientes que presentan comorbilidades, como por ejemplo Parkinson, les cuesta mantenerse quietos, sufren de muchos dolores de cuello y de espalda estando mucho tiempo en el sillón, entonces es un factor que tenemos que tener en consideración. Este estudio publicado en una revista de gerodontología nos dice que con el apoyo del microscopio hay una alta posibilidad de localizar los canales en un tiempo razonablemente corto. Sin embargo, si ustedes ven las imágenes que publican, vean los desgastes mientras están buscando los canales. Entonces ese es otro factor que tenemos que considerar, el remanente dentario, cómo lo estamos respetando. En resumen, podemos decir que el espacio pulpar se reduce a través del tiempo debido a la posición de dentina secundaria y de dentina terciaria. Esto también va de la mano con que a través del tiempo los pacientes sufren más caries, atrición, también está la intervención nuestra que genera en algún grado alguna noxa y los posibles traumas. La dentina además con los años va perdiendo hidratación, se va haciendo más débil, por lo tanto puede sufrir más microcracks y además se van ocluyendo los túbulos dentinarios. Entonces, ¿a qué conclusiones podemos llegar? Quise hacer este paralelo entre un paper publicado en el año 1967 y este paper que es del año 2012. Hay varias conclusiones, pero quise destacar las que coinciden, como por ejemplo, que la discromía coronaria es un hallazgo bastante frecuente en los dientes que tienen obliteración pulpar debido a la dentina esclerótica, pero no es un indicador de presencia de patología ni pulpar ni periapical. Por otra parte, la incidencia de la necrosis pulpar luego de que detectamos PCO es bastante variable, de un 1 a un 27% como revisábamos anteriormente, pero generalmente se considera baja. Por lo tanto, el tratamiento endodóntico solamente debiera estar indicado cuando hay sintomatología clínica y cuando la radiografía nos muestra que hay enfermedades periodontales, pararadiculares o periapicales. Ahora, otras conclusiones que nos llevan al tema que vamos a analizar es la recomendación de tener un acceso en línea recta, principalmente en estos casos, cuando tenemos un paciente con PSO, siempre va a ser más recomendable y va a tener un mejor pronóstico si hacemos un acceso en línea recta, más que un acceso tradicional. Y obviamente estamos frente a un caso que es bastante desafiante. Aquí tenemos un algoritmo que es muy interesante, que nos explica cómo proceder frente a la PCO. Si tenemos un hallazgo de PCO, lo primero que tenemos que determinar es la presencia o ausencia de signos y síntomas que nos indiquen que estamos frente a una patología pulpar o periapical. En el caso de existir esos signos o síntomas, obviamente la indicación es una necropulpectomía, y si además tenemos una discromía o un disconfort estético, podemos optar por una restauración con cobertura parcial o por un blanqueamiento intracameral. Si vamos a hacer un blanqueamiento intracameral y el resultado es satisfactorio, obviamente tenemos que hacer un seguimiento. Si el resultado no es satisfactorio, probablemente vamos a tener que optar por la restauración con cobertura parcial. En cambio, si tenemos un paciente que no presenta ni síntomas clínicos ni signos radiográficos de ningún tipo de patología periapical, la decisión va a depender de la estética.
Si tenemos discromía o disconfort estético, tenemos que optar entre hacer una terapia endodóntica por necesidad estética o bien realizar un blanqueamiento extracoronario. Si el blanqueamiento extracoronario tiene un resultado satisfactorio, solamente haremos seguimiento. En cambio, si el resultado es insatisfactorio, vamos a tener dos alternativas: hacer la terapia endodóntica por necesidad estética o bien, opción 2, una restauración con cobertura parcial. En todos los casos, vamos a tener que terminar siempre en el seguimiento. Entonces, con todos estos antecedentes que tenemos, entendemos por qué estos 5 colegas, los cuales son 4 de la Universidad de Basel, de Suiza, y el doctor Krasl, que es de Alemania, de la Universidad de Würzburg, que me respete si alguien habla alemán por la pronunciación. Estos 5 colegas se juntaron y dijeron, bueno, esto de la PCO es un desafío bastante grande, ¿cómo podemos resolverlo? Y si ya existe una técnica usada por los implantólogos que les permite diseñar unas guías mediante las cuales pueden posicionar sus implantes en el lugar exacto donde ellos consideran que tiene que ir y así pueden respetar la cantidad de hueso que tiene que rodear el implante, ¿por qué no podemos hacer eso mismo en una pequeña escala para la endodoncia? Y es así como se les ocurrió hacer un experimento donde tomaron 60 dientes extraídos, los montaron en arcadas, tomaron CBCT con un voxel de 0,125, hicieron impresión digital y realizaron la parte del diseño, lo que se conoce como CAD o Computer Aided Design, donde el implante, entre comillas, es una fresa que se superpone sobre el eje del diente donde debiera estar el canal, llegando hasta la primera porción donde podemos ver permeabilidad del canal. Luego que tenemos posicionada esa fresa, en el caso de este estudio lo hicieron para cada uno de los dientes, vamos a diseñar una guía. Eso es haciendo un match entre la impresión intraoral y el combing o CBCT mediante un programa, un software que son software diseñados para implantología, pero que ya están habilitando para acceso endodóntico guiado. Y una vez que tenemos lista, planificada esa guía, la vamos a imprimir y vamos a obtener esto. Vamos a verlo más en detalle. Pero la idea es que esta guía nos permite entrar en una línea con la fresa, sin que la fresa se tuerza, sin que tengamos que ir adivinando el eje dentario. Entonces fueron los creadores de una nueva técnica. ¿Cuáles son los pasos preoperatorios? En primer lugar, tengo que tener claro que esta técnica no me va a permitir resolver el problema de mi paciente en una sola sesión. Voy a necesitar una sesión previa donde, en primer lugar, voy a tomar una impresión intraoral digital. Esta impresión yo la puedo tomar directamente a la boca de mi paciente, o bien puedo tomar un modelo de estudio y a ese modelo de estudio hacerle la impresión. Si es que no tengo la impresora intraoral en la consulta, también puedo tomar un modelo, enviarlo a un laboratorio que me haga esta impresión. Y en esta primera sesión también voy a hacerle la orden a mi paciente para que se tome un CBCT. Luego de esa primera sesión, cuando yo ya tengo el CBCT y la impresión intraoral, viene la parte del diseño, ¿ya? Que es la etapa CAD, donde yo en el software puedo hacerlo yo o también puedo externalizarlo. En mi caso a mí me gusta trabajar en el computador, así que hago el diseño yo en el computador, en un software,
Y ahí voy a planificar dónde voy a poner mi fresa, hasta dónde tiene que llegar, con todos los parámetros necesarios para confeccionar la guía. Y una vez que está listo, voy a exportar esa guía para la etapa CAM, que significa Computer Aided Machinery, o no me acuerdo cuál es la otra palabra que usan. Pero ahí voy a tener la impresión de la guía, ¿ya? Entonces, repasemos un par de conceptos. Cuando hablamos en dos dimensiones de imágenes, hablamos de píxeles, ¿cierto? Y cuando tenemos una imagen de baja calidad, vamos a hablar de una imagen que está pixelada. Cuando decimos que una imagen está pixelada, en el fondo nos referimos a que a simple vista podemos ver los píxeles. Lo mismo pasa cuando trabajamos con imágenes tridimensionales, ¿ya? Pero en este caso la unidad es el voxel. Y yo puedo tener distintos tamaños de voxel. ¿Por qué? Porque como el CBCT es un examen que va a generar mayor radiación sobre mi paciente, la forma que yo tengo de controlar esa radiación sobre mi paciente es o disminuyo el tamaño, el espacio que voy a analizar con mi CBCT, o hago los cortes más alejados. Si hago los cortes más alejados, vamos a tener voxel de mayor tamaño. Entonces, en un CBCT de Field of View grande, vamos a tener un voxel mayor a 0,3 milímetros. En un Field of View mediano, vamos a tener voxel entre 0,15 y 0,3 milímetros. En cambio, cuando pedimos un CBCT de Field of View pequeño, el voxel va a estar entre 0,08 a 0,15 milímetros. Si lo llevamos a una lógica endodóntica, estamos hablando de una lima serie especial número 8 a una lima 15. Yo creo que estamos todos de acuerdo que cuando somos capaces de meter una lima 15 en un conducto, es un caso que consideramos fácil. Por lo tanto, tenemos que trabajar con estos tamaños de voxel. Ojalá el más pequeño, porque si no podemos ver la luz del canal, no vamos a poder planificar nuestra guía. Entonces, cuando nosotros solicitamos el CONVIL a nuestro paciente, tenemos que tener presente tres cosas. En primer lugar, tenemos que indicarle al radiólogo que necesitamos que nos envíe los archivos DICOM originales. ¿Por qué? Porque lo que generalmente los radiólogos nos envían es un archivo autoejecutable, entonces no vienen los archivos originales que necesitamos meter en el software de planificación. Entonces, en primer lugar, tener presente que tenemos que solicitar los archivos DICOM originales. En segundo lugar, muy importante, tenemos que solicitarle al radiólogo que tome el CBCT con boca abierta. ¿Por qué? Porque cuando estamos haciendo la planificación es muy difícil, cuando hay intercuspidación, es muy difícil limpiar la imagen para poder trabajar con la arcada en cuestión. No nos interesa a nosotros la oclusión en este caso, nos interesa solamente el diente a tratar. Entonces, es muy difícil limpiar los dientes antagonistas. Y eso se soluciona pidiendo el examen con boca abierta. Y lo otro que tenemos que especificar es que necesitamos un examen de FOB pequeño, ¿ya? Muchos radiólogos tienen más de una máquina de CBCT porque se enfocan a distintas especialidades. Y obviamente el CBCT que nos sirve a nosotros no es el mismo que le sirve al implantólogo, al ortodoncista. Entonces es importante que tengamos una comunicación con nuestros radiólogos, que sepamos qué equipos están usando y que les comuniquemos qué tipo de examen necesitamos nosotros. La etapa de la impresión intraoral, la mayor complicación es el costo que tiene la maquinaria, pero una vez teniéndola es muy simple. Es una cámara intraoral
que uno la va pasando lentamente. Les recomiendo que le pidan a las mujeres que se retiren el lápiz labial, porque si se ensucia con el lápiz labial la cámara empieza a generar un poquitito de falla, ¿ya? Entonces vamos a obtener una especie de impresión tridimensional que va a venir en una extensión STL, ¿ya? Que es una estereolitografía. Ese es el formato en el que vamos a obtener esta imagen tridimensional. Entonces, una vez que ya tenemos tanto el cone como la impresión intraoral, podemos pasar a la etapa del Computer Aided Design, donde vamos a cargar nuestro CBCT. Es muy importante ajustar los planos. Lo primero que hay que hacer es ajustar los planos, porque después las imágenes que vamos a obtener van a depender mucho, la calidad de las imágenes va a depender mucho de que este paso lo respetemos. También la curva panorámica, ¿por qué? Porque el software nos va a generar una imagen similar a una ortopantomografía o una radiografía panorámica. Y si ajustamos bien esta curva, esa imagen va a ser muy valiosa. Esta parte la podemos saltar porque esta parte le interesa a los implantólogos, el localizar el nervio. Entonces, una vez que ya tenemos, se fijan que nos da una imagen que es como de una panorámica siempre y cuando hayamos ajustado bien el arco. Vamos a elegir, en este caso está eligiendo un tipo de implante, pero afortunadamente los software también tienen la posibilidad de personalizar los implantes, y esa es la opción que a nosotros nos sirve, personalizar los implantes. En el caso del implantólogo, eligió su implante y ahí puede ir moviendo su implante y viendo tridimensionalmente cómo está ocupando el hueso que tiene disponible para poner el implante. Vamos a ver más adelante que se hace lo mismo cuando se planifica un acceso guiado en endodoncia. Una vez que ya está listo, se planifica la guía. Como ustedes ven ahí se elige desde qué diente hasta qué diente vamos a hacer la guía. Y una vez que eso ya está realizado, se eligen un par de puntos para poner ventanas. Esas ventanas permiten ver que está bien ajustada la guía a la superficie dentaria. Y ahí ya podemos exportarlo y vamos a obtener otro archivo también en STL, que es el archivo que vamos a mandar a imprimir. Entonces aquí vamos a ver este caso, que en realidad este caso no es un caso real, es un caso didáctico, porque aquí yo tengo que darle las gracias al doctor Matías Christensen, que es implantólogo y que con toda su buena voluntad y paciencia se dedicó varias horas a enseñarme, porque como él sabe que a mí me gusta todo el tema computacional, él engancha conmigo. Así que él tuvo la paciencia y la buena voluntad de enseñarme a usar este programa, que es un software de uso libre que se llama Blue Sky Plan. Y este fue el primero que planificamos jugando. Como ustedes se fijan, ya está cargado aquí el CBCT, importamos el modelo STL, ahí elegimos el modelo STL, esto es en el computador del doctor, que ya tiene una cantidad increíble de casos de implante, ese es el modelo STL, y ahí tenemos la imagen del escaneo que se hizo intraoral, y tenemos que preocuparnos de que se haga un match perfecto entre el cone beam y el STL, ¿ya? Para eso vamos a verificar en las 3 dimensiones de que esa línea que nos muestra la impresión intraoral esté calzando perfectamente con el cone beam. Una vez que ya tenemos eso listo, podemos planificar nuestros pseudoimplantes. Como pueden ver acá, existe la alternativa del implante personalizado. Ya les voy a mostrar cómo vamos a personalizar el implante. Aquí nos va a pedir
todas las dimensiones del implante que vamos a utilizar. Una vez que ingresamos todas esas características, vamos a localizarlo sobre la imagen del cone y el límite apical de nuestra fresa tiene que coincidir con el inicio de la luz del canal. En este caso es un incisivo con 2 canales, por lo tanto se planifican 2 fresas y vamos a verificar tridimensionalmente que esté en el eje perfecto del canal radicular. ¿Cómo entonces voy a personalizar yo el implante? Tengo que tener las dimensiones perfectas de la fresa que voy a ocupar. Entonces aquí va otro agradecimiento, que es al doctor Jaime Abarca, que él se consiguió estas fresas, porque aquí en Chile no tenemos ninguna fresa que sea específicamente para endodoncia guiada, entonces cada cual trata de adaptarse según las posibilidades que hay, y el doctor Abarca, en una actitud bastante temeraria, se atrevió con una fresa de alta velocidad. Y me regaló una de las fresas que había comprado. Yo no me atreví a usar de alta velocidad, he trabajado con baja velocidad, pero estas fotos nos sirven para ver cómo se hacen las mediciones. Y otro dato importante, si ustedes van a externalizar el tema de la planificación de la guía, si no lo van a hacer ustedes y se lo van a enviar a un laboratorio, por ejemplo, también es importante que tomen esta medición, que es cuánta fresa queda fuera del motor. ¿Por qué? Porque no todos los motores atrapan la misma longitud de la fresa. Fíjense aquí la medida que tiene con un motor y la misma fresa la medida que tiene con otro motor. Son casi 2 milímetros de diferencia. Y en endodoncia sabemos que 2 milímetros y menos de 2 milímetros pueden ser la diferencia entre el éxito y el rotundo fracaso. Así que es muy importante que esa medición también la tomen. Entonces, yo ya informé a mi software de las mediciones de la fresa que voy a ocupar, y el software, cuando yo le doy la longitud de la fresa, automáticamente va a generar un tope. ¿Ya? Va a generar un tope para que yo, cuando lleve la fresa dentro de la guía, el motor tope en la guía y la fresa no sea capaz de entrar más allá de donde yo tenía planificado. Ahí estamos revisando en las distintas dimensiones, que esté bien centrado en el canal. Y esto es lo que vamos a tener en el fondo en el sistema CAD. Modelo de la fresa, modelo de la guía y modelo del diente. Una vez que ya tenemos todo eso listo, vamos a confeccionar la guía. Tenemos que seleccionar una cantidad de dientes que vamos a abarcar. En este caso, creo que debimos haber abarcado un premolar más a cada lado para que sea más curvo, porque al darle un poco de curvatura a la guía, vamos a darle mayor estabilidad. Estos cajones que se ven acá son las ventanas que yo les mencionaba. Esas ventanas a mí me van a permitir verificar que realmente la guía se está acomodando perfectamente sobre la superficie de los dientes. Y lamentablemente se nos pasó tomar una foto vista desde lingual, pero el doctor Christensen, muy inteligente, muy sabiamente, me aconsejó poner una ventana justo en el punto donde la fresa va a entrar en el diente. Y esa ventana permite que el asistente, con una jeringa con suero, esté irrigando y disminuye la temperatura que se genera, porque aquí se genera mucho roce entre la fresa y la guía, un diente calcificado, es un roce súper alto, entonces es muy recomendable tener una ventana que permita una irrigación permanente mientras estamos usando la guía. Una vez que ya tenemos todo esto listo, vamos a darle la orden al software
para que genere el archivo STL. Y aquí es donde se acaba, porque no sé si lo mencioné, pero este es un software de acceso libre, es gratuito, lo pueden descargar de internet, no tiene ningún costo, hasta que queremos exportar la guía, pero el costo de las guías no es muy alto. En este minuto no lo recuerdo si eran como 15 dólares o 15.000 pesos chilenos, no recuerdo muy bien, pero no es un costo muy alto, no es descabellado. Entonces, ese archivo STL, si nosotros no tenemos una impresora 3D, ese archivo STL se lo vamos a entregar a un laboratorio para que nos imprima la guía. Y esto es lo que vamos a obtener. ¿Ya? Yo le puedo escribir lo que quiera, como esto es un ejemplo, le puse mi nombre, pero podemos escribir el nombre del paciente o la fecha, da lo mismo. Las ventanitas, esta es la chimenea donde va a entrar la fresa. Y luego viene la etapa del Computer Aided Manufacture, que consiste en una impresión tridimensional del archivo STL que nosotros le enviamos al laboratorio, en el caso de que no tengamos la suerte de tener la impresora 3D en nuestras consultas. Y esto es lo que vamos a obtener. Esta ya sí es una guía de verdad, que se usó en pacientes. Ahí está el doctor Matías Christensen, la doctora Verónica Viñuela, endoguía. Como ven, ahí está la chimenea. En la sombra se alcanza a ver las ventanas que permiten verificar el ajuste. Y esta es la ventanita que permite que mi asistente me ayude con la irrigación. La prueba en boca de la guía. Aquí es una elección personal si yo quiero hacer una aislación de grupo y hacer todo el procedimiento bajo aislación absoluta, o bien si quiero acceder hasta lograr permeabilidad del canal, o por lo menos localizar el canal, y una vez localizada la entrada del canal, realizar aislación unitaria. Yo soy partidaria de la aislación unitaria, por eso prefiero trabajar esta parte sin aislación y posteriormente hacer la aislación unitaria para completar el tratamiento de forma convencional. ¿Cuáles son las características que debiera tener una fresa ideal para realizar el acceso endodóntico guiado? Obviamente necesitamos una fresa que sea paralela. ¿Por qué? Porque durante todo el trayecto que va a tener esta fresa dentro de la chimenea de la guía, tiene que estar en estrecha relación con las paredes, para que no se produzcan inclinaciones y podamos realmente acceder al punto que planificamos acceder. Por lo tanto, tiene que ser paralela, ¿ya? Tiene que ser rígida, obviamente, de una longitud superior a la gran mayoría de las fresas. Estas fresas en particular son unas fresas diseñadas por estos doctores en Francia, ¿ya? Y que se las está fabricando Thomas, empresa francesa, ¿ya? Están todavía en etapa de prototipo. Tuve la fortuna de comunicarme con ellos y ponerme de acuerdo con ellos para recibir estas fresas de regalo. Entonces estas son las que estoy actualmente ocupando. Son muy prácticas porque no sé si alcanzan a ver acá, pero el diámetro es 0,75, ¿ya? Si bien nosotros no vamos a llegar hasta el ápice, sí en algunas ocasiones tenemos que llegar a la unión del tercio medio con el apical, por ejemplo. Entonces, las fresas de mucho diámetro, las primeras fresas que usaron, de hecho, los que empezaron con esta técnica, eran fresas de 1,5 milímetros, que son las fresas más finitas que tienen los implantólogos. Entonces se veían unos desgastes muy grandes, muy peligrosos cuando uno ya se está acercando a una zona muy apical. Esto se ve resuelto con estas fresas que son de un diámetro mucho menor.
tengo entendido que además tienen una que es de diámetro 0,90. A mí me llegaron estas que son de 75. Ahí está la medición. Y esto es lo último que encontré que habían publicado estos mismos doctores, que ellos hicieron una modificación en la guía. Esta modificación me parece súper inteligente porque permite una irrigación mucho más fácil, lo que va a provocar menos aumento de temperatura, hay mejor visibilidad, tanto del acceso que estoy haciendo como del ajuste de la guía. Pero aquí, como ustedes ven, ellos sí prefieren hacer la aislación. Esto ya ni siquiera es una aislación de grupo, es una aislación de arcada. Yo prefiero la aislación unitaria, pero es cosa de gustos. Pero es una modificación bastante interesante de considerar. Otra fresa diseñada específicamente para el acceso endodóntico guiado es la Endosil de Steco, que es una fábrica alemana, ¿ya? Ellos sí tienen un sleeve metálico que se vende en conjunto con las fresas. Tienen fresas de 2 longitudes, el diámetro de estas fresas es 1 milímetro, ¿ya? Y como ustedes ven, el diámetro interno del sleeve es 1 milímetro. Entonces, cuando yo planifico la guía, yo le tengo que decir al software que voy a ocupar un sleeve, le tengo que dar las dimensiones, las características de este sleeve, y el software lo que va a hacer es diseñar una guía donde yo voy a poder adaptar el sleeve. Este es un caso que hice, pero lo hice con fresa Mans. ¿Cuál es el problema de esta fresa? Que bueno, acá no se ve, pero acá se ve un poco mejor. El vástago de esta fresa es telescópico. Entonces, si yo necesito acceder con mucha longitud, no me va a servir. ¿Por qué? Porque cuando esta parte más delgada de la fresa esté dentro de la chimenea de la guía, va a estar libre, va a poder inclinarse, entonces no me asegura realmente que esté entrando en el eje exacto que yo planifico, hasta que llegue a esta parte, a esta zona de acá. En este caso no era problema porque era un incisivo inferior, no era muy largo, tampoco la calcificación llegaba, era una calcificación que involucraba un par de milímetros del tercio cervical del canal. Así que me bastó solamente con ocupar esta parte de la fresa. Pero en general es poco práctica esta fresa para esta técnica. Vamos a revisar aquí un paper que hicieron los mismos creadores de la técnica de la endodoncia guiada, donde compararon la cavidad de acceso tradicional, normal, con el acceso endodóntico guiado realizado por distintos operadores, operadores con 0 experiencia, operadores con poca experiencia y operadores con mucha experiencia. Y la conclusión fue que el éxito de la endodoncia guiada era independiente de la experiencia del operador, ¿ya? Me imagino que este resultado debe ser de los peores que tuvieron como para generar más impacto, pero sea como sea, tenemos que estar todos de acuerdo en que el acceso es bastante pequeño, es muy conservador. Aquí tenemos un caso de un dense invaginatus de tipo 2 en un paciente bastante joven de 22 años que presentaba un absceso apical crónico, ¿ya? En el combing se puede observar que tiene una anatomía como buen dense invaginatus bastante caprichosa y además una lesión que es bastante extensa, que incluso involucra o compromete la pared vestibular del diente. Todos sabemos que estos casos son bien complejos porque generalmente terminamos haciendo una destrucción coronaria bastante grande para poder abarcar todo el sistema de canales que tienen estos dientes. Entonces, en este caso,
se optó por planificar un acceso endodóntico guiado, pero se hicieron 3 accesos distintos para minimizar el desgaste coronario. ¿Cuál es el problema? Que estando tan cercanos estos 3 accesos, no se podían hacer en una sola guía. Entonces ellos tuvieron que imprimir 3 guías. Yo no sé si la realidad odontológica latinoamericana nos permita darnos un lujo tan grande como para imprimir 3 guías para hacer un solo tratamiento. Pero en términos pedagógicos y para realizar investigación y para probar una técnica sí que es válido, y de hecho el resultado final, el combin final, bueno, de partida vean la cavidad de acceso bastante conservadora para este caso, y con un resultado donde ya prácticamente no se ve lesión. Otro caso, un paciente con un TDA de 30 años que debuta con una periodontitis apical sintomática en sus 2 incisivos centrales mandibulares. Paso a paso lo que vimos, ¿se acuerdan lo que yo les explicaba? Que cuando cargamos el CBCT es súper importante que acomodemos bien los planos antes de ponernos a trabajar. Cuando no acomodamos bien los planos, pasa eso, que se ven como unos fantasmitas que no son tan útiles. Entonces, para que lo tengan en consideración, acomodar súper bien los planos. Fíjense la PCO severa de ese diente. Aquí tenemos la impresión, esta es una impresión aparentemente intraoral porque no se ve ningún zócalo de un modelo de estudio, ¿ya? Se hace la planificación aquí en el software. Para mi gusto aquí fueron un poquito temerarios, o ellos tienen mejor vista que yo, porque yo le habría alargado ahí 1 milímetro, pero bueno. Y si se fijan, aquí está con un sleeve metálico. Entonces esta parte de aquí afuera es la guía. Y la guía tiene un espacio para el sleeve metálico donde va a ir la fresa. Ahí están las ventanas que me permiten verificar el ajuste. La proyección de las fresas, ya está todo listo. Ya la guía impresa con sus slips metálicos. Las ventanitas. La entrada de la fresa a través del sleeve. Si se fijan aquí le están dando con la jeringa triple aire para bajar la temperatura, una cavidad de acceso muy pequeña. Y si se fijan, los desgastes son muy conservadores y con un buen resultado. Otro caso, un paciente de 85 años con una periodontitis apical asintomática. Vean el tamaño de la lesión. Uno de los méritos que tiene este caso es que el autor principal es un chileno que se fue a Bélgica a estudiar con el doctor Paul Lambrecht. No sé si han tenido oportunidad de escuchar al doctor Lambrecht, pero es un conferencista muy interesante, muy entretenido. Como pueden ver, aquí está la planificación. Se fijan que aquí la impresión fue de un modelo de estudio. Está toda la forma del zócalo. Ahí está la planificación. Ellos usaron fresa mounts. También podemos ver ahí un acceso muy conservador. Ahí ya se puede ver que localizaron la entrada del canal, el canal preparado, obturado. Ahí se ve mejor. Y ahí ya está sellado con resina. Una preparación sumamente conservadora y con un éxito endodóntico en el control a largo plazo. Y esta me atrevería a decir, no estoy segura, tal vez estoy mintiendo, pero me atrevería a decir que es la primera endodoncia guiada que se hizo en Chile, que la hizo el doctor Jaime Abarca, el mismo que les comentaba que me regaló una de las fresas. Esta endodoncia guiada él la hizo con alta velocidad, porque fue la única
fresa que él logró encontrar que tenía las características de paralelismo, de longitud. En un caso de un paciente con una PCO severa, que además tiene claros signos de reabsorción apical, está con un tratamiento de ortodoncia. Entonces aquí tenemos la guía. El doctor Abarca también trabajó en conjunto con un implantólogo para toda la parte de la planificación de la guía. Al igual que yo, él es de la idea de primero localizar el canal y luego hacer una aislación unitaria. Como él iba a usar alta velocidad y no iba a usar un slip metálico, él decidió poner la guía, marcar cuál iba a ser el punto de entrada, gastar primero, hacer como un inicio de cavidad de acceso, y una vez que ya había traspasado esmalte y que ya sabía que no había riesgo de gastar el interior de la chimenea de la guía con la fresa de alta velocidad, ahí posicionó la guía y empezó a trabajar, ¿ya? Estos son acrílicos muy duros, es difícil gastarlos, por eso que se puede trabajar sin un slip metálico, ¿ya? Pero toda precaución es bienvenida. Como pueden ver, ahí está la cateterización total del canal. Ahí se ve la entrada. Ya está en la parte de la instrumentación con una aislación unitaria. El canal preparado con una cavidad de acceso muy, muy conservadora. Y como tenía un proceso de reabsorción, el doctor decidió hacer una obturación del tercio apical con Biodentin y luego obturar con gutapercha. Otro ejemplo, un ejemplo de cómo se usa esta técnica para el retiro de un perno de fibra de vidrio. Como ustedes pueden ver, o mejor dicho, no ver, en el canal palatino hay un perno de fibra. Y todos sabemos el desafío que significa retirar un perno de fibra. ¿Cuál es la ventaja, entre comillas, de este caso? Que es un diente que coronariamente está bastante destruido. Entonces, la guía no requiere de ocupar tanto espacio interoclusal. Vamos a poder ocupar el espacio de la cámara pulpar y de la corona del diente para alojar la chimenea de la guía. ¿Se fijan? Aquí está la parte de la planificación y tenemos todo ese espacio para instalar la chimenea. Entonces, si ustedes miran, la guía está casi a ras de plano oclusal. ¿Por qué hago tanto hincapié en esto? Porque es bien complejo trabajar en dientes posteriores, y complejo y en algunos casos incluso imposible, porque necesitamos una apertura oral tremenda, porque además del espacio que ocupa la guía, estamos hablando de una fresa que es muy larga y que es rígida. Entonces muchas veces es casi imposible resolver un caso así en un diente posterior con esta técnica. Afortunadamente este no era el caso. Se fijan que había mucho espacio de todo el tejido perdido de la corona que permitía que la guía estuviera a ras. Otra modificación, a pesar de que, ¿se acuerdan cuando vimos al principio las recomendaciones con respecto a los dientes con PCO, que se recomendaba más hacer un acceso que fuera en línea absolutamente recta y no un acceso tradicional? Sin embargo, estos autores dijeron vamos a hacer la prueba haciendo primero, en la primera sesión, un acceso no tan tradicional porque es mínimamente invasivo, pero sí en la posición que tradicionalmente nosotros tallamos los accesos endodónticos. ¿Por qué? Para evitar tocar el borde incisal y debilitar el diente. Entonces, en una primera sesión se hace como un amago de cavidad de acceso en la posición tradicional que nosotros conocemos para cada diente, ¿cierto? Luego de que hacemos
ese como approach, ese primer approach de cavidad de acceso, vamos a darle la orden al paciente para su combing y vamos a hacer el escaneo intraoral. Entonces vamos a planificar nuestra guía, pero con la fresa desde la cavidad de acceso que ya está insinuada hasta donde empieza la luz del canal. Ya es más o menos lo mismo, solamente que vamos a cambiar un poquitito el eje de entrada. Otro caso del mismo estudio, que hacen exactamente lo mismo. Me disculpan un segundo. Hace exactamente lo mismo, primero talla, de hecho aquí podemos ver que se talló primero una cavidad de acceso y desde esa cavidad de acceso se planifica la endodoncia guiada. Otro estudio que me llamó la atención es un estudio donde hicieron toda la planificación, como ustedes ven aquí, también es un molar, también usaron el espacio de toda la pérdida coronaria, ya para poder instalar la chimenea más a nivel de plano oclusal. Se fijan, acá se puede ver. Ahí está la planificación, los resultados, pero lo que a mí me llamó la atención de este estudio es que aquí no usan fresas, aquí usan puntas ultrasónicas. Entonces, a mí lo que me complica de esto es cómo una punta ultrasónica, que todos sabemos que necesita vibrar, puede funcionar si va a estar atrapada en esta chimenea que está en estrecho contacto. Difícil de comprender, pero eso fue lo que ellos publicaron. Otro caso donde se ocupó el espacio de la pérdida coronaria, solamente faltaba localizar el canal distal, el disto vestibular, afortunadamente, porque ahí tenemos una inclinación que va desde mesial hacia distal y es más fácil acceder, y ahí está perfectamente localizado el canal distal. Entonces, ahora que ya hemos visto cómo se realiza la técnica y cuáles son sus pasos, analicemos cuáles son las limitaciones de la técnica, porque en este mundo nada es perfecto, ¿cierto? Tiene que haber algún problema. Dentro de la literatura, las limitaciones que se describen son estas. Por ejemplo, la radiación. Porque yo la puse con signo de pregunta. Porque yo me pregunto, ¿qué especialista en endodoncia se atrevería a enfrentar cualquiera de los casos que yo les he mostrado acá? Aunque cuente con microscopía, con toda la tecnología que sea, ¿alguno de ustedes se atrevería a realizar uno de estos casos sin un combing previo? Yo por lo menos no. Entonces, el tema de la radiación, honestamente, creo que no hay ninguna diferencia si hacemos el tratamiento con una técnica tradicional, con magnificación, ya sea con lupas o con microscopio. Yo creo que todos pediríamos un combing previo. El alto costo tecnológico, ahí sí que estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque nuestra especialidad no tiene la costumbre de trabajar con laboratorio. Nosotros hacemos todo nuestro tratamiento de principio a fin. Los costos los vemos nosotros, los materiales los pagamos nosotros, pero no tenemos que considerar que hay otra persona que también está cobrando su trabajo. Entonces, creo que tal vez el costo tecnológico es un costo justo, pero requiere un cambio de paradigma en nuestra especialidad. Como que tenemos que aprender a trabajar con laboratorio,
o bien aprender a trabajar fuera de la hora sillón, y no solamente a trabajar fuera de la hora sillón, sino que a ponerle un precio a ese tiempo, porque están nuestros conocimientos detrás. Entonces, ahí hay también un tema de cómo nos hemos planteado tradicionalmente los endodoncistas y cómo nos vamos a plantear de hoy en adelante si queremos adoptar estas nuevas técnicas. Otra desventaja o limitación es el tema de las multisesiones, sobre todo porque cada vez tendemos a hacer los tratamientos en el menor número de sesiones posible, ojalá hacerlos en una sola sesión, ¿cierto? Entonces esto de citar al paciente para solamente hacer, estamos acostumbrados a tener a los pacientes 90 minutos ahí sentados con la boca abierta, entonces incluso para nosotros es súper raro tener al paciente sentado 15 minutos, hacerle una impresión intraoral, hacerle una orden de combin y despacharlo. Es como extraño. Sin embargo, esa multisesión se puede transformar más que en un ahorro de tiempo, porque probablemente nosotros trabajando con magnificación y con la experiencia que ya tenemos, podemos localizar un gran número de canales. Entonces tal vez el tiempo no sería tanto, pero por ese pequeño número de pacientes que pueden transformarse de una exodoncia a sí lo logramos, yo creo que sí vale la pena. Tiene un consumo de tiempo profesional altamente calificado y eso es válido ya sea si vamos a trabajar solo, si nos vamos a asociar con un implantólogo que nos haga la parte de toda la guía o con un laboratorio. Va a haber un consumo profesional de alta calificación, eso sí es seguro. La guía junto a la fresa ocupa mucho espacio interoclusal. Esa es una limitación para el sector posterior y para pacientes que tienen algún tipo de patología articular, y hay que tenerlo en consideración. No podemos hacer esta planificación para que llegado el momento instalemos la guía y el paciente no pueda abrir la boca para que nosotros llevemos la fresa. Entonces hay que tener cuidado con esa parte también. Está indicado solamente en canales rectos o en la porción recta de canales curvos, obviamente, y eso también es una limitación. Afortunadamente, la mayoría de las calcificaciones de estos casos de PCO generalmente están por encima de la curva de los canales. La gran mayoría de las curvaturas de los canales están en el tercio apical o en la unión del tercio apical con el tercio medio. Y con signo de pregunta, porque en realidad la ciencia todavía está funcionando, todavía están investigando, todavía se están perfeccionando estas técnicas, entonces aún no sabemos si hay una formación considerable de microcracks al usar esta técnica, o si podríamos generar algún daño en el periodonto, dada la temperatura que se puede alcanzar con esta técnica. Y una gran limitación es que todavía no hemos llegado a una estandarización de la técnica. Ni siquiera podríamos decir que hay una escuela alemana que sugiere algo, o una escuela suiza, o una escuela brasilera. Todos los papers que vemos publicados son técnicas que han inventado en el fondo cada uno según las posibilidades que tienen, según las fresas que han podido conseguir. Entonces todavía esto está muy en pañales, tenemos que ojalá tratar de generar investigación tal vez internacional para poder llegar a estandarizar técnicas y crear protocolos, porque eso va a permitir investigar de una forma más seria el tema. Y finalmente, a mí me gustaría que veamos una alternativa, un plan B. Si yo no quiero esto de multisesiones, no quiero mandar a hacer guías, no me quiero meter con laboratorios porque elegí esta especialidad porque no quería estar peleando con laboratorios, tengo esta otra opción. Esto es en tiempo real. Es como que yo estuviera haciendo un tratamiento adentro de un combing. Estoy viendo exactamente por dónde voy avanzando. ¿Ya? Tengo distintas visiones tridimensionales y para eso necesito tener esta maquinita.
no he podido conseguirme el precio que tiene esta maquinita, que me imagino que no debe ser muy económica, justamente porque es como tener un combi metido ahí funcionando todo el tiempo. Entonces, las complicaciones que yo le veo a esta técnica son, por una parte, el costo, que ya me lo puedo imaginar sin saberlo, y lo otro es cuánta radiación va a recibir este paciente, porque si nos estábamos preocupando por la técnica de endodoncia guiada, por la radiación de un combing o a lo más 2 combing, ¿cuánta radiación va a recibir esta persona que está durante todo el tratamiento, o por lo menos durante todo el acceso, sometido a esta radiación? Son preguntas que todavía quedan en el aire y que se podrán contestar más adelante. Y como mensaje final, les recuerdo a todos, si pueden, quédense en sus casas para que nos cuidemos entre todos.